Así como yo puedo componer una función con otra, también puedo componer una función con su inversa. Supongamos que yo compongo una función con su inversa. Esto lo pueden preguntar. Medio raro, pero por ahí lo preguntan. F compuesta con f a la menos 1 de x, siempre que compongo una función con su inversa, termina dando la función identidad, la x o la y igual x, si lo queremos ver que esto es una y, ¿cierto? Esto es una y, ¿o no? Y igual x, función identidad. Tiene lógica porque ahí sí trabajan bien los diagramas de flecha, los diagramas de flecha trabajarían bien. Supongamos tener una f de x que es x cuadrado, ¿o no? Y la inversa, ya vimos que la inversa, con algunas precauciones para que esta función sea biyectiva, bla, 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 no importa. La f de x es x al cuadrado, igual que al cuadrado. Ya vimos que la inversa es raíz cuadrada de x, es bastante obvio, elevar al cuadrado y sacar raíz cuadrada, una cosa es la inversa de la otra. ¿Sí o no? Si progreso de a b elevando al cuadrado, de b a a voy a pasar con la raíz cuadrada, muy obvio, ¿cierto? Si las compongo a las dos, me va a quedar la función x, o la y igual x. Fíjense, f o f a la menos 1. F de x es x al cuadrado, f de a es igual a al cuadrado, f de b sería igual a b al cuadrado, y la f de f a la menos 1 sería la f a la menos 1 al cuadrado. Pero la f a la menos 1 es raíz de x, y raíz de x todo al cuadrado, se va al cuadrado con la raíz y queda x. Y si las compongo en el orden inverso, o sea, f o f a la menos 1, o sea, f compuesta con f a la menos 1, o al revés, f a la menos 1 compuesta con f a la menos 1 o f, que sería la composición al revés, también me da la misma función. Acá lo vamos a demostrar. F a la menos 1 de f de x, f o f a la menos 1 compuesta con f. Sería lo mismo que f a la menos 1 de f de x. Si la f a la menos 1 de x es raíz de x, la f a la menos 1 de a es raíz de a, la f a la menos 1 de b es raíz de b, la f a la menos 1 de f de x es raíz de f de x. Sería raíz cuadrada de, y ahí reemplazo f de x por x al cuadrado. Quería raíz cuadrada de x al cuadrado. Bueno, otra vez lo mismo. Se va al cuadrado con la raíz, no importa, da x. Siempre que compongan una función con su inversa, da la x. Y tiene lógica, porque si vos le aplicás primero, por ejemplo, el seno de x, y después el arcoseno, es como que terminás de nuevo donde partiste, ¿o no? 30 grados, el seno de 30, un medio. Arcoseno de un medio, 30 grados. Entonces, es como que si aplicás la composición de una función con su inversa, terminás siempre en x en el valor inicial. Sería la función idéntica, componer una función con su inversa, en cualquier orden. F de f a la menos 1 de x o f a la menos 1 de f de x. En cualquier orden que se componen dos inversas, siempre da lo mismo. Siempre da la función identidad. Igual x.